Bienvenidos a Papel y Tinta, en este marco incomparable de la iglesia de Santa María. Hoy nos visita Nerea Riesco, que ha lanzado hace poco su libro Tempus, su novela, una novela histórica, de ficción, un thriller. Hoy nos va a hablar de ella, de su vivencia como escritora, nacida en Bilbao y bueno, afincada en Sevilla, que es una gran comunicadora y hoy lo va a demostrar con nuestros lectores. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Nerea Riesco. Nerea nació en Bilbao, se crió en Valladolid, estudió en Sevilla, un poquito de todo, en muchos sitios, ¿no? ¿Cómo marca la personalidad de Nerea Riesco tantos lugares y tan distintos en la forma de concebir el día a día? Pues la verdad es que nunca me había parado a pensarlo hasta que yo creo que ya he ido avanzando en mi vida y me he dado cuenta de que cuanto más conoces, también más abierto o más eres capaz de aceptar que otras personas sean distintos, ¿no? Y yo creo que el viajar, ya no solamente por haber vivido en muchos lugares diferentes, sino que también el viajar te aporta conocer a otras personas, conocer otros ambientes, te aporta mucho y sobre todo para el mundo de la literatura, ¿no? Más experiencia, ¿no? Más vivencias, sí, ¿no? Que claro, muchas veces es lo que marca lo que escribimos, ¿no? Sí. Periodista y escritora y periodista. Yo creo que soy comunicadora. Para mí lo importante es lanzar un mensaje. Siempre digo que yo no escribiría si no supiera que alguien va a leerlo. Lanzo un mensaje, el mensaje se queda ahí, hay un emisor y no me conformo solo con que alguien lea la obra. Me gusta mucho que alguien me devuelva esa sensación, ese sentimiento que tiene al leer mis obras. Entonces yo creo que al final... periodista, escritora, comunicadora más bien. Con comunicadora lo englobas todo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tienes un programa en radio, Pasen y Lean, que está pegando fuerte, que bueno, que es un poco una ventanita a la cultura, a la literatura. Sí. Cuéntanos un poquito de cómo va el programa. Pues mira, Pasen y Lean es un poco un caramelito, es algo que a mí siempre me ha apetecido hacer. Y que se ha podido hacer y claro, hay que aprovechar esas oportunidades. Además es un espacio que yo creo que hay que llenar. Yo creo que tal y como tú estás haciendo ahora, hay un espacio vacío dentro del panorama audiovisual español sobre el mundo de los libros. Y Pasen y Lean intenta llenarlo, ¿no? en su pequeño granito de arena, en su pequeña aportación. Entonces lo que hacemos básicamente es entrevistas a autores que están de promoción de sus obras y que nos hablan pues del proceso creativo, de la obra en sí e incluso bueno pues de sus mundos literarios. Y yo creo que Pasen y Lean es como eso, como una ventana abierta para que se asome el autor y pero para que también que se asomen los lectores. Este año ya hemos terminado esta temporada. Y esta temporada que comienza, pues tenemos la intención de ampliarlo a más tiempo y que no solamente tengan cabida la entrevista al autor, sino que también tengamos un espacio dedicado pues a talleres de creación literaria, a avisos de concursos, a noticias, la agenda. En fin, un poquito de todo, como en botica, concentrado en una hora. Yo creo que la interactividad la interacción entre lector y escritor es importante, ¿no? Y quizás Pasen y Lean, una de las misiones que tiene es acercar el escritor al lector, ¿no? Que no parezca que todavía estamos en una gruta metidos, parece, ¿no? Sí. Para escribir, ¿no? No, y además que algo de lo que me alegro es que los autores cada vez son gente más divertida. Esa idea de que el escritor es así como una... rata de biblioteca que no va nunca a tomarse una cervecita nunca ni se nada. Yo doy fe, yo doy fe de que la mayoría os tomáis una cervecita. Oye, incluso dos. Pero bueno, estas cosas ya son. Ya. En 2004 recibes el premio Ateneo Joven de Sevilla. ¿Qué significa el pistoletazo de salida? ¿Qué significa para Nerea? Pues yo creo que en ese momento no fui consciente de ello. Pero yo creo que el Ateneo fue pues esa puerta que se abrió en un determinado momento y que me colocó en el mundo de la literatura. O sea, fue realmente la oportunidad para decir, bueno, no era lo que tú querías hacer, aquí estás, ahora, a partir de ahora, te las tienes que ver tú sola, ¿no? Y el Ateneo hizo eso. Fue una novela que, además de ganar el premio, con lo cual lo que eso significa, ¿no? Que en ventas, promoción y tal, me dio muchas satisfacciones, se vendió muy bien, eso hizo que yo pudiera escribir ya con más calma mi siguiente novela, que tuviera buenas ofertas editoriales, las siguientes novelas se han ido vendiendo, pero realmente yo creo que mi niña bonita, mi país de las mariposas,
pues hizo eso, ¿no? Abrió el camino, allanó el camino. Abrió la puerta, ¿no? Sí, claro, la puerta a ese mundo, ¿no? Que a lo mejor era diferente, ¿no? Claro. Art Mágica 2007, El Elefante de Marfil 2010 y ahora Tempus 2014. Unos 3 años, 4 entre novela y novela. ¿Necesita Nerea mucho tiempo para madurar la idea? ¿Necesita trabajarla mucho? Pues sí que tardo, sobre todo en el proceso de documentación, que ya sabes que para los que somos escritores de histórica, sobre todo, es muy importante, porque muchas veces tú tienes tu idea en la cabeza de lo que quieres escribir y empiezas a investigar, empiezas a tirar del hilo y encuentras otra historia y esa historia te lleva a otra historia y esa historia te lleva a otra historia y de pronto empiezas a darte cuenta de que tienes un montón de documentación. Tú que impartes talleres de creación literaria, además lo sabrás, que de pronto hay veces, y que incluso hay que decírselo a los alumnos, ¿no? Muchas veces sabes mucho que no hace falta que lo sepa el lector, solo hace falta que lo sepas tú, ¿no? Hay que ocultar datos, hay que ocultar datos, ¿no? Y de pronto, pues, yo recuerdo que con mi primera novela de lo que me di cuenta es que había 80 páginas que tenía que eliminar porque solo me servían a mí, ¿no? Y eso duele mucho, pero lo hice, ¿no? Y entonces yo creo que a mí me gusta tanto el proceso de la creación como el proceso previo de la documentación. Yo creo que por eso tardo ese espacio de tiempo. También supongo que las historias y las novelas terminan cuando tienen que terminar, ¿no? No cuando a lo mejor muchas veces uno le gustaría que terminara, ¿no? Porque muchas veces tienes la idea y al otro día te gustaría verlo en papel, pero bueno. Sí, bueno, y además para mí es un trabajo de contención bastante grande, ¿eh? Porque yo soy muy impetuosa, yo las cosas las quiero ahora, ¿no? Las quiero mañana, ¿no? Y entonces, o ayer, que es todavía peor. Entonces, para mí, una novela como las que yo escribo, ¿no? De 500, 600 páginas, es un ejercicio de contención enorme, porque yo ya me sé el final. Claro. Entonces, no llegar a contarlo rápidamente me cuesta mucho trabajo. Mucho. O sea, te da ganas de ir gritándolo, ¿no? Por claro, todos claro, lados. yo ya sé el final, entonces, claro, me cuesta mucho trabajo. Tempus aglutina ficción, historia, thriller. ¿A Nerea no le gusta que la encasillen en un género? Yo creo que no solamente es Tempus, yo creo que todas las demás novelas son muchos géneros. Lo que ocurre es que, claro, como normalmente el escenario es un escenario pretérito, se convierten mis novelas en novelas históricas. Pero creo que todo lo que les ocurre a los personajes de mis novelas, tal y como viven, las emociones que tienen, los problemas que tienen, podrían representarse exactamente igual en época actual o incluso en el futuro, ¿no? Entonces, para mí, cuando me dicen, bueno, novelista histórica, está bien, no me parece mal, pero yo creo que, como bien decías, yo creo que Tempus es una novela de amor, podría decirse, incluso una novela de desamor, un thriller, comienza como un thriller, comienza con un asesinato. Tiene un poquito de todo, ¿no? Vamos, creo yo. Tiene ciencia. Claro. Tiene fantasía, ficción. ¿no? Entonces es sí, yo creo que es meter en una costelera muchas cosas y agitar y allá va, al mundo. Nosotros siempre solemos preguntar en el programa al autor, a los autores, siempre, bueno, una pregunta que nos gusta mucho porque, bueno, nos gusta que nos contéis, ¿no? ¿Quién fue la primera persona que te dio a ti un bolígrafo y te dijo, cuenta una historia? Pues mira, eso no lo recuerdo, pero sí te voy a decir lo que cuenta mi abuela, que además es una historia muy bonita, y es que cuando yo aún no había nacido, mis abuelos tenían un chalet en un pueblecito de Valladolid que se llama Laguna de Duero. En aquellos años tú veraneabas a 6 kilómetros de tu ciudad, la gente tenía un chalet a 6 kilómetros de la ciudad donde vivía, y un año, yo todavía ya digo que no había nacido, y todavía me quedaba bastante por nacer. Un año mis abuelos y mi madre no pudieron ir a pasar el verano y entonces alquilaron, ellos vivían en Valladolid, fueron al norte de Castilla para alquilar el chalet, y al llegar el director del norte de Castilla, que era Miguel Delibes por aquella época, pues decidió alquilarlo, y entonces pasaron él y su familia todo un verano en el chalet de mis abuelos. Maestro, ¿no? El gran maestro, además. Y mi abuela siempre ha dicho que yo escribo porque el espíritu de Miguel Delibes se quedó en la casa de Laguna de Duero. Y curiosamente, años después, cuando él tristemente ha desaparecido, hicimos un homenaje en Sevilla, vino su hijo, que vive en Sevilla,
Y cuando yo conté esta misma historia, él dijo, bueno, pues te puedes creer que recuerdo aquel chalet porque enseñé a mi hermana a andar por aquel... Y yo le dije, bueno, pues todo está unido, tremendo, ¿no? Al final, como un tempus, todo está unido, todo es un círculo. Irvanado, ¿no? De sí. una forma, ¿no? Aquí estamos rodeadas de incunables y tal, ¿no? Cuando estás investigando para la novela, ¿qué sensaciones produce cuando descubres algo nuevo? Cuando descubres algo que dices, madre mía... Detalles, ¿no? Como se suele decir que la historia es la mejor novela contada, ¿no? Es que es tremendo, porque yo creo que hay cosas que me han pasado que luego he pensado, ¿te imaginas que es que de verdad hay alguien susurrándote la historia al oído y no nos damos cuenta? Bueno, pues algo así me ha pasado, ¿no? Rodeado de estos libros te produce esa sensación de decir qué habrá en cada uno de ellos, sí, que ¿no? me gustaría trastear, Sí. seguro que encontraríamos algo interesante para contar, pero a mí me ha pasado con novelas anteriores, por ejemplo con El país de las mariposas me pasó. Yo contaba, bueno, que la familia, la protagonista Mariana Enríquez se tenía que quedar en una casa sevillana y elegí la casa de Pilatos y resulta que, bueno, lo elegí por elegir, se tenía que quedar una temporada allí. Y cuando fui a investigar allí a la casa de Pilatos, al mirar quiénes habían sido los dueños de la casa durante el tiempo en el que mi protagonista inventada tenía que pasar el tiempo allí, pues resulta que los dueños de la casa habían sido los familiares de mi protagonista inventada, que la familia sí existía, ella no, pero la familia sí existía. O sea que si ella hubiera existido y hubiera venido a Sevilla, realmente se hubiera quedado en esa casa, ¿no? Entonces, esas cosas cuando te pasan dices, bueno, seguramente hay alguien que me está susurrando la historia. Y... Muchas veces se dice que tú no buscas a los personajes o a la historia, ¿no? Si la historia la novela te busca a ti, ¿no? La novela te busca a ti. Por ejemplo, aquí entre los libros, ¿quién habrá escrito? ¿De qué está escrita? ¿Qué dicen estos libros? ¿Quién los escribió? Claro. Da para mucho, ¿no? Claro. Tus novelas están traducidas a muchos idiomas. Andas por Europa, muchas veces de promoción con tus libros. ¿Tú encuentras diferencia entre el lector europeo y el español? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Pues mira, a mí siempre me ha sorprendido mucho el hecho de ese interés europeo por mis obras, ¿no? Siempre he pensado que, bueno, que todas eran como muy de la tierra, ¿no? Del terruño, ¿no? Y yo hablo de la Semana Santa, sobre todo el elefante de marfil, hablo de la Semana Santa, hablo bueno, pues del inicio de la imprenta en la ciudad, de las corridas de toros, en fin, hablo de muchas cosas de este tipo. Y de pronto, bueno, pues cuando me dicen, se ha vendido al finlandés, se ha vendido a yo qué sé... Idiomas que dices tú, bueno. Claro, y es más que en Finlandia la gente me lee mucho. De hecho, me llevaron el año pasado para dar unas charlas en la universidad, porque el libro está en la universidad donde se aprende español. Uno de los textos son mis dos novelas, Ars Mágica y El elefante de marfil. Y lo que me doy cuenta al final es que no somos tan distintos. Nos creemos que somos distintos, pero tan distintos no somos, ¿no? Y entonces nos mueven las mismas cosas. Nos mueve el amor, nos mueven las grandes pasiones. Yo soy una escritora apasionada. A mis protagonistas les pasan cosas. No se quedan quietos. No se quedan quietos. Yo siempre digo como broma que a mí las novelas en las que lo más divertido que pasa es que crece la hierba me aburren mucho, ¿no? Entonces, a mis protagonistas les pasan cosas y viven amor, y viven odios, y viven pérdida de riqueza, y viven envidias, y luchas, y guerras, y todo eso pasa en todos los lugares del mundo, da lo mismo donde sea. Donde vayas, ¿no? Y entonces es muy fácil que se sientan identificados con el personaje. Yo siempre digo que si empiezas a leer una novela y tú no eres capaz de identificarte con el protagonista, no que seas como el protagonista, sino que tú entiendas los motivos del protagonista. Ponerte en la piel de él, quizás, ¿no? Entonces, si no consigues hacer eso, nunca te quedas atrapado realmente con la novela. Claro. Y entonces... creo que lo que pasa al final es que se quedan atrapados porque sí son capaces de identificarse con ellos. Yo creo que tampoco, como se decía, al final los europeos no somos tan distintos unos de otros, ¿no? Pero incluso no hace falta que sea Europa. O sea, incluso cuando yo escribí El país de las mariposas, que hablaba del México, de los mayas, de los aztecas, antes de la llegada de los españoles, hay muchísimas leyendas que son paralelas, son semejantes.
incluso los mismos sacrificios, ¿no? Aquí estaba la Inquisición quemando viva a la gente en las plazas públicas y allí estaban ellos ofreciéndole el corazón de los enemigos a un dios, ¿no? Claro. Entonces, en nombre de Dios se hacen sacrificios, siempre se han hecho en cualquier cultura. No somos tan distintos los humanos, nos creemos muy originales, pero no lo somos. La fuerza de tus personajes, sus caracterizaciones y tal, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de personas que conoces, de personas que imaginas, de personas que quizás sacan parte de una parte de Nerea? No, yo creo ¿De dónde vienen? Yo creo que todos los personajes soy yo. Además, quiero pensar que ellos son los que me permiten ser precisamente inmortal. Claro. Ellos permiten que yo sea pues todas esas cosas que no seré nunca, ¿no? Que seré, bueno, pues un sacerdote, un asesino en serie, un cantante de rock, podré ser todo eso gracias a ellos. La canción de Sabina, ¿no? Sí. Ser el pirata cojo, ¿no? Todos, ¿no? soy todos. Sí. Es que lo bonito de un libro, ¿no? Es que cuando se publica o cuando alguien lo compra o alguien lo guarda, permite que el escritor sea inmortal, ¿no? Sí, es la magia de la literatura. No, y no solo que se multiplican los mundos, ¿no? Tú escribes un mundo, en tu cabeza es de una manera y luego hablas con el lector y ves que lo ha imaginado de otra manera y otro lector lo ha imaginado de otra manera y tú piensas, todos los libros que se hayan vendido de mi novela al final la han creado todos esos mundos diferentes en la cabeza de la gente, que por eso al final luego no nos gusta la película, porque claro, nosotros hemos creado nuestro mundo, hemos creado a nuestro personaje, hemos creado todo y cuando hacen la película no coincide con lo que tú te habías imaginado. Es la imaginación del lector, ¿no? Es la imaginación del director contra la imaginación del resto, ¿no? Claro. Es tremendo. Bienvenidos un martes más a esta sección del programa Papel y Tinta. Seguimos con muchas novedades acerca de todas las actividades literarias que tenemos en Andalucía y fuera también de Andalucía. Seguimos con la ronda andaluza del libro. Como les decía en el anterior programa, tenemos una ronda andaluza, es un programa que surge dentro del Centro Andaluz de las Letras de la Junta de Andalucía con el fin de promover la lectura y la literatura en diferentes municipios de nuestra comunidad autónoma. Seguimos con más fechas. Tenemos hoy mismo, 21 de octubre, al autor Alfonso Fernández Malo en la Biblioteca Pública Municipal de Campillo de Arenas, en Jaén. Y mañana, 22 de octubre, tendremos a Manuel Moya en la Puebla de Guzmán, en Huelva. Si quieren saber más acerca de esta ronda andaluza, no tienen más que meterse dentro de la página de la Junta de Andalucía, que ya tendrán ahí los enlaces oportunos para saber más acerca de esta ronda. Y además, la Junta de Andalucía, dentro de todos los programas que tiene para fomentar la cultura, uno de ellos es también el programa Letras Capitales, que lo que pretende es fomentar la presentación de libros en nuestra comunidad. Por ejemplo, tenemos el jueves 23 de octubre, tendremos la presentación del libro La larga noche de Javier Mige en Sevilla y también la presentación del libro Canta solo para mí de Natibel Preciado en Jaén. Hablando de certámenes literarios, para todos aquellos amantes de la escritura y que se atrevan a participar en certámenes y en concursos, tenemos algunos. El 24 de octubre es la fecha límite para presentarse a la cuarta edición del concurso de microrrelatos sobre discapacidad. Hasta el 31 de octubre tenemos también lugar para muchos concursos. Por ejemplo, tenemos el Premio Internacional de Relato Corto Encarna León de Melilla. Tenemos también el 24º Premio Internacional de Relatos Cortos Ateneo de Sanlúcar de Barrameda. También tenemos el 4º Premio de Relato Corto Una Historia con Renault, la marca de automóviles que también organiza un concurso de relatos y que el tema de este concurso en concreto pues tiene que estar relacionado con el tema del automóvil. Por último, el 20º certamen nacional de cuentos de Navidad. Ya mismo se acerca la fecha de Navidad y también hay certámenes para presentar cuentos relacionados con esta fiesta de Ciudad de Béjar. Hay muchos concursos, todos los que estén interesados no dejen de visitar las páginas web, que hay muchísimas, donde podrán encontrar numerosos certámenes que le puedan venir bien a cualquier persona de cualquier edad, tanto de relatos, de poesía, de novela, muchísimos géneros. Otra fecha importante está en Getafe. Del 16 al 26 de octubre comienza Getafe Negro, Festival de Novela Policíaca. Es un festival que tiene muchísimo éxito, año tras año está cosechando pues numerosos éxitos porque vienen numerosos autores a participar en este
en este festival de novela policíaca, así que tienen una fecha importante. Todos los amantes de este género policíaco que se vayan todos a Getafe, a Madrid, porque allí hay numerosas mesas redondas, numerosas charlas, jornadas, todo en torno a este género. Además, este año va a estar centrado en la cultura y la literatura japonesa, así que ya saben, todos los amantes de este género, si tienen un huequito, todos a Getafe para este festival. Y nada más en este programa. Gracias. Bueno, hoy tenemos a dos lectoras que van a hacer preguntas sobre Tempus a Nerea, Mónica Vascón y Eva González, y bueno, ellas todo de ellas, ¿no? Hola Nerea. Hola Mónica. ¿Qué tal? Yo quería preguntarte, después de haber leído Tempus, ¿cómo catalogamos esta historia? Porque después del elefante de marfil no tiene nada que ver. Yo esperaba algo similar y no tiene nada que ver. Pues sí, la verdad es que es la novela más distinta a todas las demás que yo he escrito, ¿no? Tempus es una novela que yo creo que tiene un poco de todo. Yo creo que se podría decir que no es una novela histórica al uso, pero que tiene historia dentro de ella, porque claro, pretende acoger todo el tiempo del mundo, con lo cual tiene cabida muchos hechos históricos que aparecen en la novela. Creo que es una novela que tiene mucho de ciencia, que se puede decir ciencia ficción, pero creo que no, que hay mucho de ciencia, porque las bases científicas que aparecen son reales. Creo que es una novela que tiene también mucho de amor, de grandes historias de amor y de grandes pasiones, y creo que es sobre todo un thriller. Comienza en corte de thriller y la intención es que tenga esa sensación para el lector de thriller, persecución, personajes que están en peligro, y que bueno, que yo creo que eso es lo que ocurre desde la primera página hasta el final, ¿no? Ese arrastre del lector hasta el final. Nerea, mi Tempus me ha fascinado, ¿no? ¿Y cómo consigues tú que a través de los distintos capítulos conectar los distintos tiempos históricos, lo mezclas con ciencia ficción, como has dicho, amor, y sin parar el ritmo? Porque es que no lo paras en ningún momento. ¿Cómo se llega a eso? Pues la verdad es que yo creo que haciendo un trabajo de empatía, ¿no? Porque claro, como antes hablábamos, realmente uno sabe el final de la historia, ¿no? Uno sabe cómo va a acabar la historia, y entonces de pronto uno puede caer en la tentación de presuponer que el otro también sabe la historia que tú sabes, ¿no? Que está en tu cabeza. Entonces yo creo que es un trabajo de empatía, de ir cada página imaginando cómo se va a sentir la persona que empiece esa página de nuevo sin saber cuál es el final, ¿no? Sin el conocimiento que yo tengo de la obra. Entonces, yo soy una persona que trabaja mucho el previo de la novela. Antes de ponerse a escribir, ya tengo muy claro lo que va a ir en cada capítulo, qué es lo que voy a contar, para que precisamente ocurra eso, ¿no? Que esté dosificado de tal forma que no pierda el ritmo la novela, ¿no? Y además para Tempus era importante. Hay otro tipo de novelas que a lo mejor no es tan importante que el ritmo sea así, pero para Tempus sí lo era, porque perder ese ritmo vertiginoso que lleva desde el capítulo 1 en el quinto hubiera sido un error, ¿no? Yo creo que parte del ritmo trepidante de la novela que consigue es porque has elegido unos personajes con muchísima fuerza. Unos personajes, bueno, ¿cómo se te ocurre mezclar tanta gente que tienen ese halo de historia, o sea, de misterio a lo largo de la historia? ¿Cómo se te ocurre meterlo todo en una costelera, mezclarlo y que quede bien? Pues eran personajes, yo creo que se han ido acercando a mí a lo largo del tiempo, ¿no? El primero era Jack el Destripador. Yo tenía una historia con la historia de Jack que era un poco preocupante e incluso enfermiza, ¿no? Si alguien se obsesiona tanto con un asesino en serie, debería de hacérselo mirar al menos, ¿no? A mí me inquietaba un personaje que había cometido un montón de crímenes, 5, pero que no eran tantos como cometen pues otros asesinos en serie. Sin embargo, es el que más recordamos, ¿no? Y desapareció de pronto desaparece, no se vuelve a saber nada más de él, pero nosotros seguimos hablando de él. El mundo del periodismo cambia porque él aparece y tal. Se hablaba de muchas personas distintas que podrían haber sido, que podía haber sido el nieto de la reina, podía haber sido Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, podía haber sido una mujer, podía haber sido un grupo de personas, porque las descripciones de él eran tan distintas, y de repente pensé,
¿cómo me gustaría aportar una nueva versión de Jack, ¿no? ¿Quién sería Jack? Y siempre me rondaba esa idea en la cabeza. Pero luego estaban esos otros personajes de los que hablas, ¿no? Esos otros personajes que a lo largo de la historia han aparecido en determinados lugares y no se sabe por qué, aparecen, desaparecen, vuelven a aparecer, se habla de ellos y yo dije, tengo que encontrar la manera de que todos estos ingredientes terminen convirtiéndose en un platillo, ¿no? en Tempus, y así fue. O sea, yo creo que al final te van atracando por el camino determinados personajes, se te echan encima y dices, tienes que escribir una historia conmigo, y al final ha sido eso lo que ha pasado con Tempus. A mí de todos tus personajes hay uno femenino que es Liz, que es que me apasiona, porque al principio está como mala, malísima, en la primera descripción que haces de ella es como que no tiene sentimientos, que no tiene vida. A lo largo de Tempus ve que sí, que es una persona que está viva, que tiene sus sentimientos, y casi al final vemos que tiene su corazoncito. ¿Cómo te inspira de dónde viene el personaje de Liz para darle esa vida y que tenga algo de humanidad a Liz? Pero fíjate que tú eres una de las personas que ha logrado empatizar con ella, porque hay otra gente que la odia mucho, entonces nunca hubiera sido tan amable con ella como has sido tú, ¿no? A mí Liz me gusta muchísimo. Los malos de mis novelas suelen gustarme mucho, porque siempre te dan la ocasión de dar una vuelta más de tuerca, ¿no? a la obra. Pero es que además los malos de mis novelas suelen tener una razón para ser malos, son malos. No son malos porque sí, y Liz tiene una razón para serlo. Si somos capaces de entenderla, aunque no la compartamos, aunque nunca haríamos lo que ella hace, pero si somos capaces de entenderla, resulta conmovedora. Al final resulta conmovedora, ¿no? Va a estar enamorada por la eternidad de alguien que no le está correspondiendo. Y es terrible, porque además se niega a dejar de querer a esa persona, ¿no? Y entonces ese círculo, yo decía que Tempus es también una novela de amor, pero también quizá es más de desamor, bueno, no de desamor, porque ella realmente, bueno, por parte de él sí, pero es por parte de ella esa idea de yo te amaré hasta el final de mis días, pero si tú me amas te haré feliz, pero si no me amas te intentaré hacer la vida imposible. Entonces solo tiene dos maneras de vivir el amor, ¿no? Si llegas a comprenderla, al final es como conmovedora, al final te conmueve. Y seguramente quien me esté escuchando pensará, qué barbaridad, qué barbaridad cuando alguien lea la novela, ¿no? Que es lo que ha dicho de ella. ¿Se puede decir que Tempus tiene una banda sonora? Sí. ¿Cómo se te ocurre meter música y que haya escenas que te pidan buscar esa canción y leerlas escuchando esa canción? Porque a mí me ha pasado. ¿Lo has hecho? Me ha pasado. ¡Qué bien! ¿Y cómo se te ocurre esa vuelta de tuerca que, bueno, nadie ha metido música o sonido a una narración? Pues me alegra mucho que lo hayas hecho, porque mi intención era que el lector hiciera eso también, ¿no? Normalmente con todas las novelas que he escrito siempre estoy escuchando una música. Cuando han sido novelas históricas con el tiempo muy atrás, escuchaba música del momento y tal, y yo sentía que bueno, como que todos los artes al final están como conexionados y bueno, como que te van influyendo para lo que vas escribiendo. Pero en este caso, en Tempus sí podía hacerlo, ¿no? Podía decir al final, el protagonista estaba escuchando este tema musical o estaba escuchando este otro, se imaginaba aquel otro, y me pareció un guiño compartirlo con el lector, o sea, decirle al lector, estoy escuchando esto, o el personaje con el que tú estás ahora está escuchando esto, y me parece bonito que hayas buscado la música así. Al final, de hecho, de Tempus hay un anexo en el que pongo la música de Tempus y para que la gente que lo quiera escuchar, que lo haga, sí. Y nosotros, que ahora también estamos empezando en este mundo, ¿no? Intentando escribir algo, ¿cómo te sentiste al terminar Tempus? ¿Te sentiste contenta? ¿Te sentiste vacía? ¿Habías creado algo nuevo? ¿Tenías el mono de sentarte al día siguiente y seguir escribiendo sobre Tempus? Lo que pasa es que normalmente, claro, la novela no la termino un día, digo fin y me desconecto de ella, sino que normalmente tiene una primera versión, retomo esa versión. El final de Tempus no era este originariamente, ha sido una de las cosas que he cambiado en relación con otras novelas, que yo siempre sé cómo van a terminar. Yo tenía una idea de cómo iba a terminar y luego, según iba evolucionando la novela, empezó a
a pasarse o a atravesarse en mi mente el final real de Tempus, ¿no? Cómo termina. No cómo termina, porque Tempus no termina, ¿no? Pero cómo iba a acabar, cómo iba a ser ese epílogo. Entonces, no, porque incluso ahora mismo que estoy en promoción de Tempus, sigo enganchada a Tempus, entonces no tengo la sensación de haberme separado todavía de ella, de haberme separado ni de Richard, ni de Liz, ni de Daniela, ni de nadie, sigo todavía enganchada con Tempus, ¿no? Yo quería decirte, he comentado con alguien la trama de Tempus y le he contado un poco la historia y me han sugerido o me han dicho que es una historia para llevarla al cine. ¿Tú la has pensado? ¿Has pensado en esa idea? Porque es una novela, una historia para llevarla al cine. La verdad es que sí que me lo han dicho más veces. Yo me encantaría. Sé que hay gente, autores, que les horroriza la idea de que una de sus obras la lleven al cine. Porque, claro, realmente todo cambiaría, el lenguaje audiovisual es diferente al lenguaje literario, tendría que haber cambios, habría diálogos que tú no te has imaginado, en fin. Pero yo todas las novelas que hago las imagino como un producto que yo lanzo al aire y una vez que la tienen los demás a mí ya no me pertenecen, ¿no? O sea, cada uno leerá la novela y para ellos será un mundo distinto al mío y a mí me gustaría ver qué interpretación se hace de Tempus o cómo sería, cómo se haría. De hecho, otra de mis anteriores novelas, Ars Mágica, estuvo a punto de llevarse al cine también y al final no se hizo, pero a mí sí me ilusionaba la idea de verlo en pantalla grande, me gustaba, sí. Saludos de nuevo, amigos. Desde el Casino del Artesano de Écija hacemos un repaso por la agenda cultural y literaria de la ciudad de Écija. Comenzamos con el reportaje sobre la jornada de protección del patrimonio histórico realizada por la Asociación de Amigos de Écija, que se celebraron el 17 y el 18 de octubre con el título Sobre los muertos y enterrados, Écija ante la muerte. Las 12ª Jornadas de Amigos de Écija de Protección del Patrimonio Histórico han tenido este año una temática muy interesante y original, nada menos que los muertos y enterrados. Bajo este título y el epígrafe Écija ante la muerte, se han desarrollado durante el fin de semana en el Palacio de Santaella una serie de charlas y conferencias sobre diversos aspectos de la muerte y su relación con la ciudad. Así nos lo explicaba el presidente de la asociación, Juan Jesús Aguilar, que se acompañaba del alcalde de Écija en esta inauguración. En octubre del año pasado, mientras celebrábamos nuestras 11ª jornadas tituladas Acontecimientos naturales y sobrenaturales en la ciudad de Écija, Antonio y también Inmaculada Carrasco, la otra directora de las jornadas, me avanzaron su intención de preparar un ciclo de conferencias para que querían escoger el concepto y tratamiento de la muerte como eje vertebrador desde el que aproximarse al legado histórico y patrimonial de Écija. La iniciativa me pareció tremendamente original, aparte de suponer un gran acierto por la correspondencia y continuidad establecida entre la temática de ambas jornadas. Y ya ha transcurrido un año y, en efecto, nos vemos aquí pues hablando de muertos y de enterrados. Esta jornada es un poco optimista, ¿no? Es una visión optimista de la vida, ¿no? Vais a hablar de la muerte, de los cementerios, pero en fin. Cementerio viene, me parece, la palabra griega koimeterium, que significa dormitorio, ¿no? Me parece, ¿no? Y entonces era como una visión cristiana, en ese sentido de que era un paso previo a la resurrección, ¿no? Según parece, ¿no? El profesor Rodríguez Barberá nos va a hablar de los cementerios. Hemos estado hablando ahí fuera antes de los cementerios, de los tipos como paisaje cultural y como valor patrimonial, ¿no? De los cementerios, ¿no? Dice que la muerte nos iguala a todos, pero él nos va a demostrar que no nos iguala a todos, porque las tumbas de uno no son iguales que las de otros, ¿no? O sea que también se ve el nivel de poderío económico también se ve en las tumbas, ¿no? Unos más horteras que otros, porque también las hay, ¿eh? Pero en fin, seguramente va a ser una conferencia muy, muy interesante, ¿no? Y simplemente, como he dicho, como alcalde de Écija, pues agradecer a Amigos de Écija pues que esta labor que está haciendo y declarar pues inaugurada estas jornadas que seguro que van a ser muy interesantes.
El 25 de octubre, después de habernos divertido con la actuación teatral Los Capachos del cordobés Juan Carlos Villanueva el día 18, el 25 tendremos en el teatro una actuación de payasos que se titula Sidmer Clown, una visión diferente de la vida del payaso. Y os vuelvo a recordar que si queréis que vuestros eventos salgan de nuestra sesión, esté bajo la pantalla. Hasta la próxima. Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestra sección Galateando. Vamos a recomendar el último libro de Ken Follett. Follett nació en Gales. A los 10 se mudó junto a su familia a Londres. Se licenció en filosofía y estuvo trabajando durante varios años como periodista, mientras escribía sus primeras novelas, pero no fue hasta la 11ª cuando se consagró de su último trabajo, El umbral de la eternidad. Y El invierno del mundo, Ken Follett nos sorprende de sus novelas, la última de la trilogía de Century. Es una novela en la que varias familias entrelazan sus vidas a lo largo del siglo XX.